Dragón de sabiduría. Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al absoluto. Ese rayo es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, el Cristo interno, la corona sepirótica. El hombre tiene el cuerpo, el alma y el íntimo. Más allá del íntimo, todo hombre tiene tres profundidades. La primera es el origen de la vida, la segunda es el origen de la palabra, y la tercera es el origen de la fuerza sexual. Estas tres profundidades divinales de cada hombre constituyen el resplandeciente dragón de sabiduría. Cada hombre tiene su dragón de sabiduría. Él es el Dios interno. Y es Alfa y Omega, el principio y el fin. Él es el Cristo interno que el hombre necesita encarnar dentro de sí mismo. Samael Aun Weor. Página 1 Litelantes. La gran estrella del dragón. Alfredo de México. 2000 página. 2 derechos reservados Alfredo de Registro Internacional Litelantes. La gran estrella del dragón no. 03-2000.10612.381.200-01 Primera edición México. DF. Octubre 2000. Página 3 Prólogo. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. Samael Aun Weor en su obra Voluntad Cristo. Nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, que en la constelación del dragón oficia el tribunal de la justicia cósmica. Luego entonces, nuestra venerable maestra Litelantes, juez de dicho tribunal, es una gran estrella del dragón. Es grande, sí, y muy grande, porque es el único hijo de los señores del tribunal que tiene asiento autónomo. Esta enseñanza comenzó por el apoyo que nuestro maestro recibió de los mamás de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia y el Tíbet de América, y se cristalizó por el poderoso auxilio que recibió de los benditos señores Kutumi, Moria y Adonai, a quienes el maestro siempre dispensó una especial devoción, según me reiteró continuamente nuestra amada maestra. Su amparo y protección invocó, confiando en su poderosa ayuda para entregar estas palabras. Se busca en esta obra dar una sencilla idea de la maravillosa persona que fue nuestra querida maestra Litelantes, y no se pretende hablar sobre sus cosas secretas, sino de su enseñanza fundamental, que no se aleja en lo más mínimo de la que nos entregará el maestro Samael. Quizá la única diferencia que encontraremos es que nuestra bien amada maestra fue más estricta en su aplicación. Confieso que reflexioné bastante antes de darme a la tarea de escribir este libro, llegando a la conclusión de que sería egoísmo de mi parte no transmitir lo que viví a su lado, aunque sea poco lo que mi persona pueda decir de ese corazón de oro que nuestra maestra tenía. También me mueve a escribir el percatarme de que ya se empiezan a alterar sus palabras. Hay quienes ponen en su boca cosas que nunca dijo, y no solamente no las dijo, sino que sistemáticamente decía lo contrario. Decir falsamente que nuestros maestros afirmaron o negaron tal o cual cosa, es tanto como pretender robarles su virtud, es una infamia en toda la extensión de la palabra. Hay quienes todavía van más allá, y supuestamente han hablado en sueños con la maestra, una vez fallecida, y dicen tales despropósitos que no resisten un análisis, pues página 4 en vida. La maestra dijo exactamente lo opuesto de lo que estas personas presumen haber visto y oído en el más allá. Sé muy bien que mis palabras están en la balanza, que los maestros de la ley juzgarán si se ajustan a la verdad, pues a ellos debo dar cuenta. Triste papelaría, si en vez de un tributo a la sagrada memoria de nuestra querida maestra, pusiera en su boca palabras que nunca dijo. Difícil es ocultar la verdad de las cosas ante los maestros de la Blanca Hermandad, pues no hay nada oculto que no deba ser revelado, y la mentira siempre queda en evidencia. Cuando recién empecé a vivir en casa de la venerable maestra Litelantes, es decir, cuando tuve esa gran dádiva de Dios, inmediatamente me dijo algo que le había ocultado. Recuerdo haberle comentado que en la noche anterior la había soñado con vestidura y cofia blancas, y me alaba un dedo de la mano derecha, a lo cual reaccioné confesándole precisamente lo que ahora me decía. Ella me respondió: sí, cuando uno les ala ese dedo inmediatamente sueltan todo. Por tanto, aprendí rápidamente a no ocultarle nada, mucho menos a mentirle,
Y desde aquí, sigo firme en ese propósito. Pues sé muy bien, que ella escucha mis palabras. Ojalá puedan alcanzar el rango de homenaje. Esta obra va dedicada a la gente sencilla que no mira con el intelecto prejuicioso, sino con el corazón, y siempre está dispuesta a escuchar la enseñanza de nuestros venerables maestros Litelantes y Samael Aun Weor. Lo que en mi experiencia al lado de la maestra Litelantes pude apreciar, es que las personas sencillas que muchas veces no sabían ni siquiera leer, sino que recibían la enseñanza verbalmente de los instructores, o escuchando las grabaciones de las conferencias del maestro Samael, son las que realmente perduran en este difícil camino. Las que tienen vivencias concretas y reales de este conocimiento. Así que dirijo mis palabras a quienes sinceramente quieran escuchar las enseñanzas del ser más maravilloso que hayamos conocido, nuestra venerable maestra Litelantes. En verdad que nuestra madrecita nos regaló, con todo su amor, la más extraordinaria de las enseñanzas. El ejemplo. Alfredo de octubre del 2000, página 5. Con gran regocijo, notificamos que esta obra ya se tradujo al portugués. Así que por razones didácticas, incluimos en esta edición electrónica el siguiente prólogo de la edición en portugués. Es motivo de gran alegría ver que la memoria de nuestra amada maestra Litelantes se perpetúa, gracias a los esfuerzos de nuestros amigos de Brasil, quienes desde antaño han demostrado sobradamente su cariño invariable por la esposa sacerdotisa del 5.m Samael Aun Weor, no solo el más ilustre de los gnósticos modernos, sino el Buda Maitreya, el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Quizá la obra que ahora ponemos a consideración de nuestros amigos de habla portuguesa no tenga los méritos técnicos y literarios que nuestra querida maestra merece, pero fue escrita con mucho cariño, buscando rendir homenaje a la persona más extraordinaria que hemos conocido en el camino de la vida. Además, conforme las instrucciones que siempre recibimos de ella, también se busca reafirmar la sencillez de la enseñanza de su amado esposo sacerdote, el 5.m Samael Aun Weor, pues solo ejemplo de sencillez recibimos de la maestra, quien insistía en que era inútil complicarnos la cabeza con teorías, que la vía para corregirnos era la oración al Padre, el estudio y la meditación. En su lenguaje sencillo tenemos muy endurecido nuestro corazón, y debemos ablandarlo con la oración al Padre. Debemos pedirle constantemente a nuestro Padre, orarle y adorarle, lo que además permite, como lógica consecuencia, el constante recuerdo de sí, la formación del centro de gravedad consciente, y la vida plena, real, verdadera, en los planos físico y espiritual. Esta sencillez la encontramos efectivamente en el Maestro, como puede verse en uno de los pasajes, entre otros muchos de sus libros en su obra Logos, Mantram, Teurgia. Todo discípulo está asistido por un gurú, por el ángel guardián. Antes de ensayar la práctica de salida en astral, invóquese el auxilio del maestro o ángel guardián. Ruéguese, ante todo, al Dios interno, para que él, en lengua sagrada, llame al gurú. Indudablemente, ese maestro encuentra factible sacar al discípulo conscientemente en cuerpo astral. Página 6. Como puede apreciarse, es muy sencillo adorar al Padre, y rogarle y suplicarle. No se necesita mayor ciencia, es suficiente con un corazón anhelante de luz. En la moderna e impactante realidad, el gnosticismo de nuestros gurús no difiere del primitivo de los primeros siglos del cristianismo. Se sigue basando en los tres factores de la revolución de la conciencia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Lucas 9:23. La cruz de la sexualidad sagrada que debemos tomar sigue siendo la piedra de tropiezo y roca de escándalo. Desde los albores del cristianismo, los más grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, insistían en la corrección sexual del individuo como clave de la enseñanza, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4:3-5. Vosotros, maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. 1 Pedro 3:7. Esa ciencia de la que habla San Pedro vino a ser revelada públicamente por nuestro bendito Maestro Samael Aun Weor. Queda ahora en nuestras manos saber utilizarla. Esa bendita ciencia, que da honor a la mujer como a vaso más frágil, se explica abiertamente por nuestro amado Maestro cuando nos habla del gran arcano y la transmutación de las fuerzas sexuales del individuo. El sexo es y será la piedra que ha venido a ser cabeza de ángulo, y su aspecto de pureza y trascendencia, es decir, la piedra filosofal, ya había sido desechado por los edificadores, desde mucho antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dura cosa es afirmarse en la piedra sagrada. En la piedra filosofal, es mucho más fácil edificar sobre las cambiantes arenas de las innumerables teorías e interpretaciones. Los maestros de la luz nos aman con verdadero cariño, y sufren dolores de parto, para que Cristo sea formado en nosotros. Página 7. Con limpio y profundo amor, nos amó nuestra venerada maestra Litelantes Piedra Antigua, y sufrió dolores de parto por nosotros, para que nos corrijamos, para que regresemos al Padre. Oremos, y actuemos para no decepcionarla. Con alegría nos amó y convivió con nosotros. Era una niña traviesa de alma purísima, con una inocencia consciente, y a la vez un general, una especie de compañero de armas, a veces súper exigente, y a veces muy llevadero. Un compañero muy simpático y sencillo, del más agradable y alegre talante. Espero que mis palabras traducidas a nuestra lengua hermana, la dulce y rítmica lengua de Camoens, puedan dar una somera idea del maravilloso ser que fue, y es nuestra amada maestra. Es propicia la ocasión para reconocer la labor de nuestros amigos de San Antonio, Texas, USA y Canadá, quienes se dieron a la tarea de venerar la memoria de nuestra bendita maestra Litelantes, dedicándole una iglesia Litelantes Ampersand Samael Aun Weor Christian Gnostic Church, y / Iglesia Cristiana Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor Iglisau. Reconocimiento que también hacemos extensivo a nuestros amigos de Ica, Perú. En México fundamos la institución cristiana gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, Iglisau, y restauramos la sede mundial de México, la sede patriarcal de México, es decir, la sede mundial de las instituciones gnósticas. Ahora tenemos sobrada alegría de saber que en Brasil, nuestros amigos también han fundado la Institución Crista Gnóstica Litelantes y Samael Aun Weor, para mayor honra y gloria de nuestros benditos maestros. Bienvenido sea todo esfuerzo de veneración y adoración a los maestros que nos dieron luz y propósito a nuestras vidas. Les deseamos el mayor de los éxitos. Entendemos que es un deber, derecho y gozo espiritual venerar al Cristo cósmico sagrado universal, unidad múltiple perfecta, y sus distintas expresiones, cual sucede con los Cristos históricos, es decir, aquellos bodhisattvas que encarnaron su real ser interior profundo, verdaderas encarnaciones de Vishnu, que vienen a transmitir su mensaje regenerador. Tan incompleto está que solo adoremos al Cristo histórico Jesús Pandira, sin adorar al Cristo cósmico según lo dice el propio Maestro. Como incompleto está desdeñar, en vez de adorar y venerar al Cristo histórico, si es que en verdad se busca venerar al Cristo cósmico, pues el propio Maestro decía del divino Rabí de Galilea las expresiones más tiernas: el adorable, el ternerillo, el divino Kabir, entre otras. Página 8. En el justo medio está la virtud y medio es virtus, decían los romanos. El Tao es el sendero de en medio. Nuestro Señor Samael lo enfatiza. Por ello debemos amar y venerar al Cristo fuerza cósmica, como al Cristo encarnado, el Cristo hombre, cuyas últimas expresiones son las de los versos milímetros. Cuiracocha precursor, Samael Aun Weor y Litelantes. Por último, pero no al final, y quizá lo más difícil, debemos adorar fervientemente a nuestro Cristo interno, individual, particular. Por eso el Maestro, en sus mensajes de Navidad, nos alienta a que el Cristo nazca en nuestros corazones, pues en vano habrá venido el adorable, el divino Rabí de Galilea, si el Cristo no nace en nuestros corazones. Esto es lo que en verdad nos enseñaron los maestros Litelantes y Samael mientras estuvieron encarnados.
Sin embargo, cumpliendo con el deber parloc del ser, nunca fomentaron su propia adoración personal. Sigan a la enseñanza, y no a mi persona, reiteraban ambos, como tampoco lo fomentaron los grandes maestros que en el mundo han sido. Ahora empezamos a entender que una vez que abandonaron su cuerpo, se han convertido de venerables maestros en adorables maestros, si se nos permite la expresión, pues son dignos de la mayor adoración. A tal fin, va destinada la obra que vemos ahora, hermosamente compuesta en la dulce lengua lusitana. En verdad lo consideramos un gran triunfo para nuestra amada maestra Litelantes. Tenemos la firme convicción de que la obra de la maestra abrirá muchos ojos y nuevos entendimientos de la enseñanza del maestro en nuestros amigos brasileños, y, en general, de habla portuguesa. Insisten nuestros venerados maestros en la urgencia de entregar esta sagrada enseñanza, de comprender los procesos de disolución del ego y la manera en que, con la bendita ayuda de la mujer, podemos transformar nuestra alma en espíritu, para que se llene de la gracia del Espíritu Santo. No otra cosa desean para nosotros los maestros de la Blanca Hermandad, y los avataras, o encarnaciones de Vishnu, como dirían los indostanos. Sin embargo, esta humanidad se dedica con tesón prolijo a la maledicencia, la venganza y la guerra, en vez de la oración, la meditación y la acción directa de ayuda al prójimo. La caridad, verdadero propósito de los señores de la luz al entregar estas enseñanzas, raíces de grandes religiones. Página 9. Esta situación se presenta palmariamente en todos los grupos, logias, sectas, filosofías y religiones, pues, si los distintos miembros, fieles o simpatizantes, nos dedicáramos seriamente a caminar firmes en el sendero que enseña a cada una de ellas, habría la más absoluta paz en el mundo, y podríamos comunicarnos libremente con los ángeles y los elementales de la naturaleza. Parlaríamos el orto purísimo de los dioses, como decían los antiguos, es decir, una sola lengua de oro, y se verían maravillas sobre la faz de la tierra. La dura realidad es otra, como bien sabemos. Si no hay cambio individual, no hay cambio colectivo. Si no hay paz interior, no hay paz exterior. Si domina el ego, haremos hechos egoicos, como sin lugar a dudas, lo vemos en nosotros, y en los demás todos los días, y a lo largo de la negra historia de este Kali Yuga. Los signos de los tiempos anunciados por el venerable maestro Samael Aun Weor están a la vista. Por doquiera vemos guerras y rumores de guerras, enfermedades y epidemias desconocidas y desconcertantes. Además, no se necesita ser sabio ni profeta para percibir que con solo quitarle el dispositivo nuclear al cohete, no se elimina el problema, ya que es tanto como quitarle el cargador a la pistola automática. En cualquier momento se puede recargar. Al efecto, recordemos las palabras de nuestro gurú: se acerca la era acuaria, y hay necesidad de abrir todas las facultades. Se acerca la era de la luz, y hay necesidad de despertar todos los poderes. Más que nunca, debemos ahora ser prácticos y prácticos. Repito, 100%. El tiempo de estar teorizando ya pasó, hermanos. Ahora vienen acontecimientos terribles para la humanidad, y es bueno que nosotros estemos preparados. Conferencia: materia, energía, mantras. Las circunstancias tanto sociales como crísticas internas nos exigen la incesante práctica, así como la mayor tolerancia y respeto por todas las religiones y escuelas filosóficas o esotéricas. Debemos buscar los puntos de unión, y no las diferencias. Esas hay que olvidarlas. Más bien debemos decir, religiosos del mundo unidos. A lograr la paz interior y exterior, nos invitan los maestros de la Blanca Hermandad. No a la guerra o la disputa, que siempre será inútil entre los hombres y sus religiones. Por ello siguen vigentes las palabras del ángel del Señor. Página 10. No temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.
Lucas 2:14. Decía nuestra amada maestra Litel antes que la paz era algo que podemos conseguir en el camino de la vida, que realmente solo tenemos chispazos de verdadera felicidad en la vida, pero que la paz interior sí puede volverse conquista permanente si nos proponemos alcanzarla. La clave, nos reiteraba la maestra, es colmándonos de buena voluntad, la que nos hace la vida ligera, alegre, llenándonos el corazón de perdón, tolerancia, olvido de la ofensa, y liberación total del odio, la envidia y la maledicencia. Esperamos que el amoroso recuerdo de nuestra bien amada maestra, a través de estas páginas, pueda ayudarnos a encontrar tan anhelados valores. Dice el antiguo proverbio castellano: querer es poder. Nuestra maestra Litel antes nos enseñó que más bien querer es hacer. Que la paz sea con ustedes. Alfredo de México, 5 de febrero de 2008. Página 11. Maestro Kuthumi Sagrado, eres tierno corazón del Padre Maestro Kuthumi Sagrado. Eres la raíz del fuego que arde. Eres en verdad el Cristo bien amado. Ottu, dueño del silencio, crisol de la sabiduría. Tus pies reverencio Señor de la alegría. Tu camino de regeneración nos salva del averno, nos libra de la tentación por el amor paterno. Dios puso en tus manos la sagrada enseñanza, para dar a los humanos el consuelo y la esperanza. Cuando un nuevo Cristo encarna su divinidad, el campo tienes listo para sembrar eternidad. Eres gloria de la Santa Cruz, de la Divina Madre, el contento, de nuestro Padre, la fulgente luz, y del sagrado amor el firmamento. Eres, en fin, oh, bendito Maestro, lo divino mezclado con lo humano, el verdadero Padre nuestro, que se vuelve nuestro hermano. Página 12. Capítulo I. ¿Quién fue la venerable maestra Litel antes? Era muy difícil penetrar en la enigmática personalidad de nuestra venerable maestra Litel antes. El único que en verdad la conoció fue su esposo sacerdote, y ciertamente nos habló solo un poco sobre su misteriosa esposa sacerdotisa. Así que no será mi persona el que diga quién fue, realmente, internamente, nuestra bien amada maestra, sino nuestro Señor Samael Aunueor, y serán sus propias palabras las que describan a nuestra gran señora maestra de la ciencia Ginas, donde primero habla abiertamente de la venerable maestra Litel antes. Es en su tratado de medicina oculta y magia práctica, que se editó por primera vez en 1952. En tal obra dice textualmente: la Gurú Litel antes, conocida en la tierra con el nombre profano de Arnolda de Gómez, me enseñó los estados de Ginas. Esta dama adepto es mi esposa sacerdotisa, y mi colaboradora esotérica. Yo había leído mucha literatura ocultista, pero jamás había encontrado datos concretos sobre el modus operandi de los estados de Ginas. El venerable maestro Wiracocha en su novela iniciática, nos cuenta el interesante caso del comandante Montenegro que con su cuerpo físico en estado de Ginas, entró al templo de Chapultepec, en México, para recibir iniciación cósmica. Ginas. Don Mario Rosso de Luna nos habla también maravillosamente sobre los estados de Empero. Ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa sacerdotisa. Ella me la enseñó prácticamente. Vienen a mi memoria muchas cosas interesantes de aquella época. Página 13. Allá por el año de 1946, mi esposa y yo vivíamos en el pueblo tropical de Girardot, Cundinamarca. Cierto día la dama adepto me dijo: esta noche me transportaré con mi cuerpo físico en estado de Ginas a casa de la señora E. Me haré sentir en ella, y allí le dejaré un objeto material. Algo intrigado le pregunté: ¿es posible transportarse uno con cuerpo físico a través de los aires, y sin necesidad de avión? La Gurú Litel antes, sonriendo me dijo: ya verás. Muy temprano fui a visitar a la señora. Y entonces, esa señora, algo impresionada, me dijo que durante toda la noche había sentido ruidos en su casa, y pasos de una persona extraña. Luego me contó que dentro de su aposento debidamente cerrado con candado, había encontrado ciertos objetos materiales pertenecientes a la señora Arnolda.
Asombrado yo de la cuestión, fui a contarle el caso a la dama adepto. Y entonces esta, sonriendo, me dijo: ya ves que, sí se puede viajar con cuerpo físico en estado de Ginas. Más tarde me invitó a hacer una excursión con el cuerpo físico por los dominios de esas maravillosas tierras de Ginas, de las cuales ha hablado Mario Rosso de Luna. Una noche, la más quieta, la más callada. Estaba acostado en mi lecho, en perfecto estado de vigilia. De pronto la dama adepto me dijo: levántate del lecho, y vamos. La dama adepto había puesto su cuerpo físico en estado de Ginas, y estaba rodeada de las terribles fuerzas cósmicas del dios Harpócrates. Me levanté de mi lecho, y lleno de fe la seguí, caminando con paso firme y decidido. Una voluptuosidad espiritual me embriagaba, y entonces resolví flotar en los aires. Comprendí que me había sumergido dentro del plano astral, pero con el cuerpo físico. Entendí que cuando el cuerpo físico se sumerge dentro del plano astral, puede levitar y queda sujeto a las leyes del plano astral, pero sin perder sus características fisiológicas. La dama adepto me hizo volar por encima de grandes precipicios y montañas, para probar mi valor. Después de una excursión muy interesante realizada por remotas tierras de Ginas, la dama adepto y yo regresamos a nuestra casa de habitación. Página 14. Seguí experimentando por mi cuenta, y descubrí que, para transportarse uno con cuerpo físico en estado de Ginas, solo se necesita una mínima cantidad de sueño y mucha fe. Ginas. Más tarde la dama adepto me explicó algo sobre el huevo órfico y los estados de. Me viene a la memoria el huevo de oro de Brahma, que simboliza el universo. Nuestra Tierra tiene forma oviforme. La primera manifestación del cosmos en forma de huevo era la creencia más difundida en la antigüedad. En el ritual egipcio, Seb, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo, o el universo. Un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. Huevo. El dios Ra es representado por los egipcios en proceso de gestación dentro de un huevo órfico, figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia y en la India, el primer ser masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes poderes ocultos. La gurú Litelantes me explicó la fórmula mágica del huevo. Me dijo la gurú Litelantes que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que tibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca a nuestro lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo. El maestro Viracocha dice que en estos instantes debe uno invocar al dios Harpócrates, pronunciando el siguiente mantra: Harpócratis. Entonces el dios Harpócrates llevará al discípulo entre el huevo. El discípulo sentirá una gran rasquiña o picazón en su cuerpo. Página 15. El discípulo se sentirá incómodo, porque tendrá la posición incómoda con que se representa a un pichón entre el huevo. El discípulo no debe protestar, el dios Harpócrates lo transportará a cualquier sitio lejano, y luego abrirá el huevo, y lo dejará allá. Al principio, el estudiante solo conseguirá transportarse en cuerpo astral. Más tarde, el estudiante ya podrá transportarse con su cuerpo físico en estado de Ginas. Esto es cuestión de mucha práctica y tenacidad. Los estados de Ginas nos permiten realizar todas estas maravillas. La gurú Litelantes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de Ginas puede asumir distintas formas, y agrandarse y empequeñecerse a voluntad. Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico, sino en sus aspectos puramente primarios o elementales. Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es plástico y elástico. La anatomía y fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario todavía. Las fuerzas que la gurú Litelantes me enseñó a manejar
son las fuerzas arpocratianas, que bullen y palpitan en todo el universo. Las fuerzas de Harpocratis son una variante de las fuerzas crísticas. Donde quiera que haya un estado de Ginas, un desdoblamiento astral, un templo de Ginas o un lago encantado, allí están las fuerzas de Harpocratis, en función activa. Con estas prácticas de Harpocratis, el discípulo va acumulando esas energías de Harpocratis, que más tarde le permitirán realizar verdaderas maravillas y prodigios. Esta ciencia maravillosa la aprendí de la Gurú Litelantes, mi esposa, sacerdotisa, que trabaja en los mundos superiores como uno de los 42 jueces del karma. 3 cosas sustanciales, confiesa el maestro Samael a propósito de su esposa, sacerdotisa. 1 que es una gurú, o bien, poderosa gurú, como precisa en su diversa obra Misterios Mayores. 2 que es uno de los 42 jueces del karma. Página 16. 3 que aprendió de ella la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Intrigante resulta la segunda confesión, pues nos da una idea de la exaltación, del grado de maestría que nuestra maestra tiene, ya que los señores del karma son exaltados de toda exaltación, desde el momento que son el instrumento primordial del Padre, Brahma, para mantener el orden del cosmos. Menciona el venerable maestro Samael que en la aurora del Mahamantara los dioses lloran al saber el karma que les corresponde pagar durante el día cósmico. De esta suerte, podemos inferir que todos los dioses están sujetos a la autoridad y potestad de los señores de la justicia cósmica. Por tanto, la exaltación de los jueces del karma es tan grande que son los inmediatos ejecutores de la voluntad del Padre Osiris, el propator sus subordinados más cercanos, y ante los cuales se inclinan todos los dioses. He ahí la jerarquía de Nuestra Señora Litelantes. Salve Padre nuestro Anubis, Osiris un Nefer glorioso. Con este antecedente, no nos extraña que la maestra le enseñara al maestro Samael la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Aclara el maestro Samael que tanto el doctor Arnoldo Krumeyer 5. M. Wiracocha como Don Mario Rosso de Luna, nos hablan sobre los estados de Ginas. Empero, ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de Ginas. Esta afirmación evidencia que el conocimiento de nuestra bien amada maestra es superior al de dichos escritores esoteristas, y aún al del propio maestro Samael, quien recibió de ella la preciada fórmula. Sin embargo, conviene señalar que en cierta ocasión la maestra me expresó que el abuelo, como solía decir cariñosamente al referirse a su esposo, ya sabía convertirse en felino desde antes de casarse con ella. Es decir, ya había aprendido con los arahuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia y el Tíbet de América, la técnica que conocemos como nahualismo, pero solamente por lo que toca a algunas variedades de felinos. Poseía, pues, la técnica específica de la ciencia Ginas que lo convertía en felino, mas no la técnica genérica para tomar cualquier otra forma, la cual aprendió exclusivamente de la propia maestra Litelantes. Página 17. Colaboradora esotérica del maestro. La siguiente obra donde el maestro Samael habla enfáticamente de nuestra maestra es el mensaje de Navidad de 1954, en la que le dedica la portada y las primeras palabras. En efecto, aparece una foto de ella en la portada, con vestiduras blancas y cofia también blanca. En la primera página de dicho mensaje, encontramos el siguiente texto: Venerable Maestra Litelantes, esposa del venerable Maestro Aunueor. Esta dama adepto, goza de la conciencia continua, y a través de innumerables reencarnaciones logró educir y vigorizar ciertas facultades ocultas que, entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas, y la historia del planeta y de sus razas. Ha sido la colaboradora esotérica del venerable maestro Aunueor, descubrió los estados de Ginas mencionados por don Mario Rosso de Luna y Arnoldo Krumeyer. Colaboró con el maestro Aunueor en la investigación científica de los elementales vegetales que figuran en el Tratado de Medicina Oculta. Esta dama adepto es uno de los 42 jueces del karma,
Es absolutamente silenciosa, y como quiera que jamás hace gala de sus poderes ni de sus conocimientos. Los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria contra ella. El gurú Litelantes trabaja anónima y silenciosamente en el palacio de los señores del karma. Esta dama adepto es el alma gemela del venerable maestro Aunweor, y a través de innumerables reencarnaciones, ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Esta poderosa vidente tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos, y con sus facultades clarividentes, ha colaborado con el maestro Aunweor, estudiando los distintos departamentos elementales de la naturaleza. Véase Rosa Ignea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica por Aunweor. De estas palabras podemos deducir las siguientes conclusiones: 1. Goza de la conciencia continua. 2. Tiene facultades ocultas que, entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas, y la historia del planeta y de sus razas. 3. Ha sido la colaboradora esotérica del maestro Samael. Página 18. 4. Descubrió los estados de Jinas. 5. Es uno de los 42 jueces del karma. 6. Jamás hace gala de sus poderes ni de sus conocimientos. 7. Es el alma gemela del maestro Samael. 8. En todas las reencarnaciones, ha sido siempre la fiel compañera del maestro. 9. Es una poderosa vidente. 10. Tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos. 11. Ha colaborado con el maestro, estudiando los distintos departamentos elementales de la naturaleza. 12. Con su ayuda, pudo el maestro Samael escribir Rosa Ignea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, y podemos decir que toda su obra. La primera obra que escribió el maestro, fue La Puerta de Entrada a la Iniciación, también llamada El Matrimonio Perfecto de Kinder, editada en 1950. En su Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, que se editó en 1952, ya habla abiertamente de la maestra y de sus extraordinarias facultades. Para 1954, ratifica lo dicho sobre ella, y además amplía su catálogo de facultades. Empero, también expresa que los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria contra ella, lo cual sería una constante en su vida. En efecto, hasta la presente fecha posterior a su desencarnación, se siguen complaciendo los pedantes, santurrones y sabiondos de la época en agotar su baba difamatoria contra ella. Bien sabemos por la propia maestra, sus hijos y algunos estudiantes de aquella época, que desde el principio de la misión del maestro Samael, la mayoría de sus seguidores la miraban con desprecio, entre otras cosas, porque no era conferencista ni universitaria, procuraban humillarla y la relegaban a la cocina. Sin embargo, ella siempre soportó con la mayor ecuanimidad estos desprecios, pues afirmaba que no hacía caso de las malas voluntades ni de las habladurías de la gente, que al página 19 contrario las agradecía, que un favor le hacían, pues al menos hablaban de ella, aunque fuese mal, que la gente no le pagaba el teléfono ni la renta ni sus cigarros ni sus caprichos, que mientras más hablaran mal de ella más comía, más se divertía y más paseaba. ¿Que es una locura hacer caso de los que maldicen de uno? Pues, si hiciera caso de lo que la gente decía de ella hace mucho que hubiera desencarnado, etcétera, etcétera. La Virgen de la Ley en 1956, fue editada por primera vez una hermosa obra del venerable maestro Samael Aunweor, intitulada Los Misterios Mayores, donde vuelve a referirse a nuestra querida maestra en los siguientes términos: esos que saben salir en astral, esos que saben arreglar sus cuentas en el tribunal del karma, esos que reciben las enseñanzas directas en los templos de misterios, esos que recuerdan sus reencarnaciones pasadas, esos sí saben, aunque no hayan leído jamás un solo libro de ocultismo, aunque no sean en el mundo, sino pobres analfabetas, aunque no sean más que tristes cocineros o indios salvajes. Esa es la gente que sabe verdaderamente. Nosotros conocemos a dos poderosos iluminados que son muy sencillos. El uno es un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El otro es la poderosa Gurú Litelantes, gran maestro de la justicia cósmica. Estos dos poderosos iniciados gozan del privilegio de poseer conciencia continua.
en semejantes condiciones privilegiadas. Estos dos iniciados poseen conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escribieran se profanarían. Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos gurús, los miraron con desdén, porque estos iniciados no hablaban como loros, porque no estaban llenos de santurronería, porque no eran intelectuales, porque no andaban contando sus asuntos esotéricos. Hemos conocido a otros que solo despiertan conciencia esporádicamente, de cuando en cuando. Esos no son, sino principiantes en estas cosas. Lo importante es poseer conciencia continua en el plano astral, para eso hemos dado prácticas y claves en este libro. El que no sabe salir en cuerpo astral conscientemente no sabe ocultismo. Aunque tenga el grado 33 en el club masonería, aunque sea acuarianista, aunque se llame teósofo, o se autocalifique caballero Rosacruz. Cualquiera puede leer libros de ocultismo, o teorizar muy bonito. Pero tener conciencia consciente de la sabiduría oculta es otra cosa. Página 20. La verdadera sabiduría oculta, se estudia en los mundos internos. El que no sabe salir en astral no sabe ocultismo. De todo esto, podemos inferir lo siguiente: 1 sabe salir en astral. 2 sabe arreglar sus cuentas en el tribunal del karma. 3 recibe las enseñanzas directas en los templos de misterios. 4 recuerda sus reencarnaciones pasadas. 5 tiene verdadera sabiduría. 6 es poderosa e iluminada. 7 es poderosa iniciada. 8 goza del privilegio de la conciencia continua. 9 es gran maestro de la justicia cósmica. 10 posee conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escribieran se profanarían. 11 no habla como loro, no está llena de santurronería, no es intelectual, no anda contando sus asuntos esotéricos. 12 posee conciencia continua en el plano astral. 13 tiene conciencia consciente de la sabiduría oculta. Claramente señala el maestro Samael que solo a 2 personas conoció que tuvieran las facultades descritas: nuestra bien amada maestra Litelantes, y un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En virtud de que este pasaje del libro Los Misterios Mayores provocó que los seguidores de un discípulo del maestro, quien por cierto le dio la espalda, pues se rebeló contra la maestra, consideraran que dicho personaje era el mencionado indio salvaje de la Sierra Nevada, por lo que le rogué a la maestra me explicara de quién se trataba. Página 21. Ella me afirmó enfáticamente que el maestro Samael se refería al Mama Seferino Maravita, lo que efectivamente concuerda con el texto, pues el discípulo, aunque era moreno, no era indio, mucho menos salvaje, ya que se trataba de un hacendado con apellido de origen vasco, por cierto. Al concluir los misterios mayores, en el último capítulo, el maestro Samael reitera que solo 2 personas ha conocido que están preparadas para la gnosis: un indio y la maestra Litelantes. Además, menciona un hecho singular: con estas instrucciones y prácticas, el hombre puede alcanzar el grado de Cristo, la mujer alcanza el grado de Virgen. Litelantes, la Virgen de la Ley, es poderosa. Lo curioso de esta expresión es que el documento más importante de la Cábala, el Zohar, habla de la Virgen de la Ley. Nos relata ahí, 94b, que la Torah, la ley, la luz divinal, el conocimiento verdadero, como una bellísima virgen, descubre sus más profundos secretos solo a aquellos que la aman. Ella sabe que el que quiere ser sabio de corazón, ronda las rejas de su morada día tras día. En un principio le llama simplón, y lo invita a conversar con ella detrás del velo que ha puesto a sus palabras, para que él pueda acomodar su manera de entendimiento y pueda progresar gradualmente. Esto se conoce como derasa, derivado de las leyes, de la letra de las escrituras. Después ella le habla cubierta con un delgado velo de tul muy fino. Le habla con enigmas y alegorías, y a estos se les llama Gada. Cuando por fin se ha acercado lo suficiente a ella, le descubre su rostro y sostiene una conversación con él acerca de todos sus misteriosos secretos y todos los caminos secretos que han estado ocultos en su corazón desde tiempo inmemorial. Así, un hombre se hace un verdadero adepto a la Torah, un señor de la casa,
pues ella le ha descubierto todos sus misterios, sin guardar ni esconder uno solo. Dice el rabino Yosef que así deberíamos los hombres seguir a la Torá, con todas nuestras fuerzas, y convertirnos en sus fervorosos amantes. El hecho es que estos conceptos se aplican a nuestra maestra, ya que continuamente pudimos apreciar que si alguien se acercaba a ella con prejuicios, considerándola como una ignorante, negando de antemano su maestría, ella le ocultaba totalmente su poder luz, y se mostraba tal como dicha persona quería verla. Página 22. Si la persona se acercaba a ella con buen corazón, y sin prejuicios, ella le hablaba de suerte que pudiera entender un poquito de su enseñanza, de manera de pudiera empezar a entenderla, así que cubría sus palabras con un velo, para que acomodara su entendimiento. Si la persona se acercaba a la maestra con buena voluntad, y con algún conocimiento, queriendo de verdad consultarla, entonces le hablaba con enigmas, le daba respuestas que después de algún tiempo, empezaban a tener sentido. Creo que muchos tuvimos la suerte de comprobar esto, es decir, cómo se cumplían tarde o temprano sus palabras, mismas que en un principio resultaban enigmáticas. Muy excepcionalmente, llegamos a escuchar de su boca palabras claras a propósito de los sagrados misterios. En tales memorables ocasiones, que siempre fueron breves, la maestra se expresaba con una precisión inimaginable, con unos vocablos a la par de hermosos, vinculados, de gran prosapia que no hemos escuchado en las aulas universitarias ni en el más elocuente discurso. Era realmente asombroso que aquella persona que nunca había pasado por la universidad, desbordaba una elocuencia, una pulcritud de lenguaje que hubieran querido más de un doctor en Derecho o Filosofía, y la profundidad del concepto lo dejaba a uno atónito. Caso singular, en verdad, el de nuestra querida maestra Litelantes. Maestra de Misterios Mayores, la última obra en que el venerable maestro Samael habló ampliamente de su esposa sacerdotisa, es Las Tres Montañas, mensaje de Navidad 1972 a 1973, editada por primera vez en septiembre de 1972. Es esta una obra de carácter biográfico esotérico, donde el maestro relata sus distintas iniciaciones. He aquí cómo describe su primera iniciación del fuego. Yo aguardé con ansiedad infinita la fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante Montenero recibiera en el templo de Chapultepec, o como es otra que Ginés de Lara el de Barre encarnado tuviera en aquel Sancta Sanctorum Aditum de los caballeros templarios en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente, y, aunque parezca increíble, en la noche de la iniciación me sentí defraudado. Página 23. Reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza a orillas del mar, pasé la noche en vela aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, a veces se movía entre su lecho, o pronunciaba palabras incoherentes. El mar con sus olas furiosas golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando. Amaneció, y nada, nada, nada. ¡Qué noche de perros! Dios mío, válgame Dios y Santa María, qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas. Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza ni en el hombre sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable la luz. Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litelantes diciéndome: ¿se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? Pero, ¿qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litelantes asombrada.
Entonces usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno. ¿No se acuerda de la gran cadena? Olvidó las palabras del gran iniciador. Abrumado con tales preguntas interrogué a Little antes diciendo, ¿qué me dijo el gran ser? Se os advirtió, exclamó la dama adepto, que de hoy en adelante tendréis doble responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo. Además, dijo Little antes, se os vistió con la túnica de lino blanco de los adeptos de la fraternidad oculta, y se os entregó la espada flamígera. Página 24. Ah, ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, mi real ser interior recibía la cósmica iniciación. Válgame Dios y Santa María. Pero, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo? Tengo un poco de hambre. Me parece que es hora de levantarnos para el desayuno. Momentos después, Little antes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de combustible para encender el fuego. El desayuno estaba delicioso. Comí con mucho apetito después de noche tan dolorosa. Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día, y descansé en mi lecho cerca de las 12 del día. Ciertamente estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo. Además me sentía compungido de corazón. No tuve, pues, inconveniente alguno para acostarme en decúbito dorsal, es decir, en posición de boca arriba, y con el cuerpo bien relajado. De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara. Le reconozco, es un chela de la venerable logia blanca. Aquel discípulo trae un libro en sus manos. Desea consultarme y solicitar cierta autorización. Cuando quise dar respuesta, hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman, respondiendo a través de la laringe creadora, es terriblemente divino. Id, le dijo mi real ser, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró agradecido. Ah, cuán cambiado he quedado. Ahora sí. Ya entiendo. Fueron estas mis exclamaciones después de que el chela se retiró. Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Little antes. Necesitaba contarle lo ocurrido. Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un cambio átmico, trascendental, de tipo esotérico, divinal. Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. Página 25. Cuanto antes quería yo ver el sol como bola de fuego, hundiéndose una vez más entre las tormentosas olas del océano. Cuando la luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a Little antes para que concluyera sus quehaceres domésticos. Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo, me hallaba en estado extático. Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa sana indostán de hombre muerto de cúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies tocándose por los talones y abiertos en forma de abanico, aguardé en estado de alerta percepción, alerta novedad. De pronto, en milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces acaeció fue algo insólito, inusitado. ¿Me seguís? Instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los efectos y de la mente. Atman sin ataduras, lejos del cuerpo denso, y en ausencia de los vehículos suprasensibles. En tales momentos de samadhi, la iniciación cósmica recibida en la noche anterior era para mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar. Cuando mi diestra puse sobre el aureocinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la flamígera espada, exactamente en el lado derecho. Todos los datos que Little antes me diera habíanme resultado precisos. Cuán feliz me sentía ahora, como hombre espíritu. Vestido ciertamente con la túnica de lino blanco. ¿Qué conclusión primordial podemos sacar de este fragmento de las tres montañas? Indubitablemente,
La venerable maestra Litelantes ya era iniciada antes de que el maestro Samael recibiera la primera iniciación del fuego. En efecto, ¿de qué otra forma podemos explicarnos que ella estuviese presente en la gran cadena? ¿Cómo es que sabía las palabras del gran iniciador? Es irrefutable que página 26. Nuestra maestra ya formaba parte del grupo del gran iniciador, es decir, ya había recibido la iniciación. Insisto, ¿de qué otra forma se explica su presencia en la gran cadena? ¿Acaso no trajo ella el recuerdo de la extraordinaria experiencia, mientras que el maestro pasó una noche más amarga que la hiel? Sin embargo, ella dormía, a veces se movía entre su lecho, o pronunciaba palabras incoherentes. Paradójicamente, mucha gente llena de orgullo místico pensó y sigue pensando que esotéricamente nuestra maestra dormía y pronunciaba palabras incoherentes, que en realidad no era maestra, a pesar del texto expreso del quinto evangelio. Para negar la maestría de la esposa del Avatara de Acuario, habría que arrancar las páginas de la obra del maestro Samael donde habla de ella, habría que mutilar el quinto evangelio. Como dice el aforismo tan citado por el maestro Samael, detrás de todo gran hombre, hay una gran mujer, cual sucedió en efecto con el Avatara, quien es el primero en reconocer que su esposa sacerdotisa le enseñó el manejo de las fuerzas jinas, que es una poderosa gurú, que ella tiene la inimaginable jerarquía de juez del karma, que ella ya estaba presente en la gran cadena, donde él recibió la primera iniciación, y que todos los datos que Litelantes le diera, le habían resultado precisos, tal como aconteció en todos los eventos de la vida interna y externa del maestro. En efecto, tanto su familia como sus amigos y estudiantes recuerdan que el maestro Samael decía que todo lo que la maestra le había advertido o predicho se cumplía matemáticamente. Además, afirmaba que las severas advertencias que la maestra le hacía, su rígido actuar, era propio de los maestros de la ley, y que lo terrible del caso es que siempre tenía la razón, que era matemática como una tabla pitagórica. Cuenta su familia y demás testigos presenciales que cuando los maestros disentían, la maestra siempre concluía la discusión, diciéndole al maestro a la noche, nos vemos allá arriba, es decir, en el tribunal, y que el maestro, sencillamente se doblegaba, literalmente agachaba la cabeza, y guardaba un respetuoso silencio, pues siempre le tuvo un profundo respeto y acatamiento. Muchos fueron testigos de que el maestro Samael llegó a expresar que la venerable maestra Litelantes era el más elevado Turiya que hubiera conocido. Turiya es el maestro que posee el más alto grado de intuición, el que posee Prajna Paramita. Es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno cara a cara. Página 27. Salve Litelantes, bendita maestra, señora y madrecita nuestra, Tonantzin sagrada.